Hola a todos, seguimos hablando de pensiones. Hoy vamos a hablar de la pensión de vejez. Este es un dinero que va a recibir la persona cuando llegue a cumplir una edad y unas semanas. Ya por su edad y semanas, pues ya no puede seguir prestando los servicios, ya sea empleado o como independiente, y usted le puede solicitar a su fondo de pensiones que le reconozca esta pensión. Actualmente existen dos formas de solicitar esta pensión. Si usted está en un fondo privado, existe Porvenir, Protección, Escandia, Colfondos. O si usted está en Colpensiones, que es conocido como el fondo público, usted allí también le puede solicitar la pensión. Los requisitos de esta pensión es edad y semanas. Entonces, si usted está en un fondo privado, a usted le van a pedir, si es mujer, 57 años de edad y si es hombre, 62 años de edad. Y semanas le van a solicitar como mínimo 1.150 semanas. Fondo de pensiones pues lo van a calificar midiéndole estas semanas, pero lo primero que le van a mirar es usted cuánta plata tiene en su cuenta individual. Entonces, si usted no alcanza la plata, que mucha gente en consulta, pues he tenido los casos de revisar, mucha gente no alcanza por el capital y por eso es que hay que entrar a mirar si alcanza para la pensión de garantía mínima, así se llama técnicamente. A usted le van a dar una pensión vitalicia, quiere decir que hasta que usted fallezca, y si usted tiene beneficiarios, ellos también van a reclamar. Acá es un punto muy importante porque mucha gente cree que en los fondos privados las pensiones no son de forma vitalicia. Lo que pasa es que en las pensiones privadas existen varias formas de pensión. Está, por ejemplo, esta garantía de pensión mínima, está el retiro programado, el retiro diferido, ¿sí? Pero al final, ¿qué quiere decir? Que usted en un fondo privado también, como a usted lo miden es también por el capital que usted tiene. Si un ejemplo usted tiene 40 años o 50 años y usted tiene el capital ya para su pensión, que puede rondar un aproximado de 300 millones de pesos, usted puede acercarse y el fondo le podría dar a usted la pensión. Esa es una de las diferencias que tiene con el fondo público, en que usted se le podría anticipar la pensión. Entonces, por ejemplo, ahí sería una modalidad de retiro programado. Si usted hace esto, por ejemplo, a usted le dan la pensión, pero si en algún punto se le está agotando el dinero, el fondo de pensiones tiene la obligación legal de contratar como una póliza, un seguro, una renta vitalicia, se llama así, y inmediatamente, pues sí, se puede que usted empiece a ganar menos, pero le van a dar una pensión al mínimo del salario mínimo de esa época. Sí, entonces la regla general es que en los fondos privados a usted lo van a pensionar hasta que usted pues fallezca, sí, pero también hay otras modalidades que por eso es que muchas personas tienen esa idea que en los fondos privados no se van a pensionar de manera hasta que fallezca. Bien, esos son los fondos privados. Y estamos en Colpensiones. En Colpensiones, usted si no tiene como, por ejemplo, esa posibilidad de anticipar la pensión, usted tiene que llegar con las 1.300 semanas y con los 57 años para las mujeres y los 62 para los hombres. Bien, ¿cómo se calcula la pensión en Colpensiones? Que mucha gente quiere estar en Colpensiones porque realmente la pensión, si usted gana más de dos salarios mínimos, 2.800.000 hacia arriba, a usted le conviene mucho es estar en Colpensiones. Porque en los fondos privados a usted lo van a pensionar, sí, pero le van a dar un salario mínimo. En cambio, en Colpensiones usted tiene la posibilidad de ganar algo más del salario mínimo porque la forma en que se calcula la pensión es el promedio de los últimos 10 años de cotización suyo, los últimos salarios reportados, yo le llamo las últimas 120 cotizaciones que usted realice, y a esas 120 pues le van a aplicar un porcentaje, de ahí saldrá su pensión. Entonces, en un ejemplo, si usted tiene un promedio de 5 millones, en sus últimos 10 años cotizó y dejó ese promedio, su pensión puede llegar a ser de 3 millones. ¿Por qué? Porque puede ser el 66% de esos 5 millones. Y también Colpensiones tiene otra posibilidad muy importante y es que usted por cada 50 semanas adicionales a las primeras, que en este caso son 1.300, ¿sí? Usted puede subir ese porcentaje pudiendo llegar hasta el 80%. Entonces usted tendría la posibilidad de aumentar su pensión si tiene más semanas. Todo esto no pasa en un fondo privado. Entonces por eso es muy importante que usted evalúe
Si está cotizando sobre salarios por debajo de 2 salarios mínimos, pues no le conviene estar en Colpensiones, pero si está ganando más de 2 salarios mínimos, sí le conviene estar en Colpensiones. Bueno, esta pensión de vejez ha sufrido unos cambios en las mujeres principalmente, porque dos sentencias de la Corte Constitucional donde han dicho que se ordena la reducción de las semanas a las mujeres. Esta reducción fue a raíz de una demanda donde la Corte dijo que sí, que era injustificado que las mujeres no se estaban pensionando a raíz de que no alcanzaban las semanas. Entonces lo que dijo la Corte fue que se iba a hacer una reducción en Colpensiones de 25 semanas por cada año, iniciando a partir de este año 2025 y llegando hasta el 2036 a 1000 semanas. Y lo mismo va a ocurrir en los fondos privados, van a empezar a reducirse de 15 semanas, en este caso, para llegar a ser 1000 semanas. La conclusión es que las mujeres en Colombia van a tener una posibilidad muy alta de pensionarse debido pues también a esta decisión de la Corte Constitucional. Esta pensión, pues ya como todos sabemos, también pues va a sufrir un cambio en cómo se va a administrar este dinero debido a la reforma pensional que ya fue aprobada desde el año pasado en el mes de junio. Recordemos que la reforma lo que va a hacer es que ya los fondos privados y el fondo público ya no compitan entre ellos, sino que se complementen. Entonces lo que dice la reforma es que se van a crear unos pilares donde pues va a aparecer personas, por ejemplo, un pilar que se llama solidario, donde personas que nunca hicieron cotizaciones, se les va a dar un dinero. Un pilar que se llama semicontributivo, donde van a estar personas que tienen entre 300 y menos de 1000 semanas, que también se les va a dar una renta. Y estará el pilar contributivo y el pilar voluntario. El pilar contributivo es de las personas que ya, por ejemplo, pues venimos cotizando y que vamos a ser tomados por la reforma o la reforma nos va a cobijar. Acá hay que tener muy presente que la reforma va a cobijar a las personas, a los hombres, que al 1 de julio del 2025, que es cuando empieza la reforma, tengan menos de 900 semanas y a las mujeres que tengan menos de 750 semanas. Si usted tiene 901 o 900 o 750 o 751, pues a usted esto de la reforma no le va a aplicar y le va a aplicar todo lo que yo le acabo de contar al inicio de este video. Es decir, usted se va a pensionar con las reglas que están hoy vigentes. Pero bueno, sigamos que a usted si le corresponde la reforma, entonces, ¿cómo se va a calcular su pensión? Como decía ya, el fondo privado o los fondos privados y Colpensiones ya no van a competir, ahora se van a complementar. Entonces, todas las personas inicialmente pasarían a Colpensiones, van a pasar a Colpensiones para que Colpensiones sea quien administre estos aportes, ¿sí? Y si usted gana más de 2,6 salarios, que son alrededor de 3.400.000 pesos, usted debe elegir un fondo privado o una CAI donde se va a ir ese dinero adicional. Si por ejemplo usted gana, vamos a hacer el ejemplo de 5 millones de pesos, 3.400.000 se van a estar en Colpensiones y 1.600.000 lo va a administrar el fondo privado. Al final a usted le van a calcular la pensión de lo que le dé Colpensiones, que pues va a ser el promedio de los últimos 10 años, o sea, la regla va a ser igual, pero pues en este caso usted ya no va a tener la posibilidad de tener un salario mayor de, o sea, usted siempre va a cotizar en Colpensiones sobre lo mismo. Entonces le van a dar, en el ejemplo, si son 3.400.000, le van a dar alrededor de 1.800.000 de pensión por Colpensiones. Y a eso le van a sumar lo que le va a dar el fondo privado, que puede llegar a ser un salario mínimo. Entonces su pensión sería al final de 2.800.000 pesos. La reforma crea también un pilar que es el pilar voluntario, donde usted puede hacer aportes como ahorros adicionales para que al final pues ya no le sumen solo las dos, sino que le sumen esa tercera y usted tenga la posibilidad de mejorar su pensión. Con todo esto de la reforma han aparecido pues las personas que claramente la reforma no les sirve. Hay a muchas personas que la reforma pensional les sirve. ¿A quiénes? A los que ganan entre un salario y menos de 2 salarios. Sí, porque si se quedan en las reglas actuales o en el sistema actual, pues no va a pasar nada, o sea, no se les va a mejorar ni a desmejorar. Y si se queda en la reforma, va a pasar exactamente lo mismo, van a recibir
una pensión de salario mínimo. Pero hay unas personas que sí las impacta muy gravemente y esas son las personas que ganen más de 2 salarios mínimos, más de 2.400.000 y que tengan esa visión hacia el futuro. Si, por ejemplo, es una persona profesional y sabe que pues, va a seguir haciendo algunos estudios o tiene la posibilidad de crecer o hacer carrera en su empresa, o si es un independiente, un vendedor que no tiene techo y que puede tener muchos más ingresos a medida que va mejorando pues, su experiencia y su edad. Entonces, en Colombia existía la posibilidad de muchas personas que en los últimos 10 años, como yo le llamo, construían su pensión. Entonces, hacían cotizaciones elevadas para que su pensión pues se saliera de ese promedio. Con la reforma, esa posibilidad pues ya no existiría. Por eso están apareciendo mucho los cálculos actuariales, que es la posibilidad, porque como mucha gente la va a coger la reforma, entonces voy a poner un ejemplo. Yo soy hombre y resulta que tengo 800 semanas y al 1 de julio ya no las voy a cumplir, ya no alcanzo. Entonces me hacen falta 100 semanas. ¿Yo qué tendría que hacer? Ir a mi reporte de semanas de cotización, solicitárselo a al fondo de pensiones y allí mirar yo qué espacios tuve, si en alguna época trabajé para alguien y no me pagó, si en alguna época fui independiente, generé ingresos pero tampoco hice aportes, si era estudiante, hice mi práctica y en ese entonces pues la empresa no estaba obligada a mí a pagarme pensión. Esos periodos yo puedo hacer el cálculo actuarial, que es ponerme al día en ese dinero. Usted entra a una plataforma que se llama Soy Actuario, allí se registra, pero entonces antes del mes de octubre del año pasado hacer los cálculos eran sencillos. Hoy en día se han complicado un poco porque a raíz del decreto que apareció en octubre, lo que se dice es que ya no se toma el salario del último periodo omiso, sino que hay que hacer un promedio de toda su vida laboral. Y ese salario hay que promediarlo, ponderarlo y adicional deflactarlo, que pues a los que me siguen ya hicimos un video de qué significa esto. Lo cierto es que la fórmula para sacar ese salario pues cambió por completo. Entonces eso hizo que los cálculos hoy pues se encarecieran. Pero hay una regla que pues se encarecieran o depende también, porque si usted no ha tenido, que ya nos ha pasado en nuestra experiencia que hemos hecho los cálculos, si usted de pronto no ha tenido salarios altos, pues puede que tampoco se le suba tanto el cálculo, pero la gente que va a hacer el cálculo hoy y que tiene salarios 5 o 6 millones hacia arriba, a estas personas el cálculo sí les va a salir costoso. ¿Este cálculo vale la pena? Pues la verdad pienso que sí, porque es que usted, si tiene esa proyección a futuro de ganar más, entonces usted sí estaría perdiendo la posibilidad de tener una mejor pensión, porque lo que le digo, si usted lo coge la reforma y gana más de 2 salarios mínimos, su pensión se va a ver afectada. Entonces, acá el tema del cálculo es importante. El cálculo también hay que tener una cosa muy en cuenta y es que usted tiene que tener la capacidad de probar que en esa entonces que usted va a actualizar esos periodos, prestó servicios como independiente o tiene, por ejemplo, certificaciones laborales que tuvo un contrato y que no cotizó, o tiene, por ejemplo, la certificación de la universidad que acredite que usted prestó prácticas o de la empresa donde prestó las prácticas, o en el caso de los médicos, por ejemplo, que hicieron prácticas también, ese año que tienen para graduarse o hasta 2 años. Esos periodos son claves para que usted tenga la capacidad de probar, porque usted llega y hace el cálculo, ¿sí? Después de sacar el promedio, como les conté, y usted llega y paga, solicita el cálculo, soy actuario, llega y saca un valor, ¿sí? De pago, que muchas veces es al último día del mes en el que usted esté haciendo el cálculo o hasta un mes posterior. O sea, eso es lo otro que usted tiene que tener en cuenta. Usted tiene que tener la plata ya, porque no se deja pagar a cuotas, sino que hay que hacer un único pago. Entonces, usted, después de que tiene ya el número de referencia que se lo da Soy Actuario, usted se comunica con su operador de pago, que puede ser Aportes en Línea, Mi Planilla, bueno, hay otras. Y allí usted, con ese número de referencia, pide que le liquiden una planilla tipo Z. Con esa planilla tipo Z ya usted le llega a su correo y usted desde ahí ya hace el pago. Y de ahí la entidad tiene 90 días, la entidad quién, Colpensiones o el fondo privado, si usted se encuentra en alguno de los dos, en el que esté actualmente,
para decirle si aplica el cálculo o no, tiene que llegarme algún soporte. Y adicional a esto, el Estado a través de la OGPP lo puede auditar a usted 5 años posteriores a que ha hecho el pago. Bueno, como ven, ya hemos hablado de todo lo que tiene que ver con la pensión y además le integramos el tema de la reforma pensional y los cálculos actuariales. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete para aprender más de pensiones.